Hola y bienvenidos a otro episodio de Learn Argentinian Spanish. Yo soy Josh. Y yo soy Silvina. Y estamos un poco retrasados con los episodios que hicimos porque fuimos de vacaciones y fuimos a Buenos Aires por la primera vez en unos años. Así, en este episodio, hoy vamos a hablar de las diferencias que notábamos de Buenos Aires y cómo cambió en estos últimos años. Y podrían ser diferencias que resultó porque cambió la ciudad, o puede ser diferencias que ahora nos notamos más que antes, por algunas razones. Bueno, para mí hace no tanto tiempo que no visito Buenos Aires, solamente casi 3 años. Así que para mí el volver a Buenos Aires fue muy emotivo. Yo pienso que nunca imaginé que me iba a sentir tan emotiva como esta vez que volví a Buenos Aires. Después otra de las cosas que encontré diferente en Buenos Aires fue la cantidad de cosas que se construyeron y que cambiaron en el centro de la ciudad. Por ejemplo, las calles. Me encontré con la novedad de que ahora en el centro de la avenida 9 de Julio hay un camino que es solamente para colectivos, que yo cuando me fui no estaba. Así que eso es todo nuevo. O sea, cambiaron las calles y cómo están marcadas las calles y también unos edificios nuevos. Sí, hay edificios nuevos cerca de Puerto Madero. Hay muchos edificios nuevos cerca de Puerto Madero que cuando yo me fui no estaban o quizás estaban en construcción. Y bueno, y ahora son obras que ya están terminadas. Pero vos, Josh, tenés más tiempo sin ir a Buenos Aires. Sí, y yo tengo que decir que yo no noté que cambió tanto los edificios, pero quizás es porque yo no conozco la ciudad tanto como vos. Pero en el centro, como Plaza de Mayo y todo eso, no cambió tanto. Supongo que, bueno, son los edificios más viejos y no van a cambiar. Pero sí, puedo imaginar que en Puerto Madero, que sí van a construir más apartamentos y más edificios altos en esta parte de la ciudad. Y bueno, un edificio nuevo para vos, Josh, y también para mí, porque después de estar mucho tiempo cerrado y remodelándose, no podíamos entrar, era el Teatro Colón. Ah, claro. Eso era un edificio que cuando yo estaban arreglándolo y creo que las obras duraron unos cuantos años, ¿no? Sí, duraron muchos años las obras. Y yo, por ejemplo, tuve la primer oportunidad de visitarlos en estas vacaciones. Así como ese lugar y como otros de Buenos Aires que cuando uno vive en una gran ciudad y con todas sus rutinas de trabajo y de tiempos y de su casa, las compras en el supermercado, no hace mucho turismo. O generalmente siempre va a los mismos lugares. Entonces, cuando volvés, tenés oportunidad de conocer otros lugares que son de interés turístico y que ahora, como sos un poco más turista que antes, los vas a visitar. Claro, cuando no estés mucho tiempo en tu país, tenés más ganas de hacer cosas turísticas cuando sí vuelvas. Y sí, Teatro Colón era un buen ejemplo, porque, ¿cómo se llama? Cuando están reparando un edificio y ponen cosas de palo por los Sí, estaba con vallas. con Sí. vallas. Sí, vallas o barras, sí, para que no permitir la entrada de la gente. Claro. Sí, vallas. Y tampoco podría haber, antes no podría haber el edificio, que es muy lindo, ¿no? La verdad que me sorprendió mucho. Eso fue una de las sorpresas de Buenos Aires. Lo hermoso que es por dentro del Teatro Colón.
Y Sí, bueno, así que ahí va la recomendación. Si estás en Buenos Aires, tenés que ir. La entrada es un poco cara. Y ahí va la otra cosa que encontré diferente en Buenos Aires. Pero vale la pena. Y esa cosa que estaba hablando recién que encontré diferente son los precios. Cuando yo me fui, las cosas tenían un valor y yo pensé que, aunque sé, y por noticias y porque hablo con mi familia muy semanalmente, muchas veces, no pensé que me iba a impactar tanto el cambio de los precios. sí, yo también tengo no sé, un punto de vista distinto de cómo eran y cómo son los precios. Em, en las primeras horas que llegué al país, yo pensé que parecía, bueno, tengo que decir, más pobre de lo que acordaba. Y después, como me acostumbré a los precios, me parecía más costoso que antes cuando yo estaba, que era hace 6 o 7 años, desde que estaba la última vez. Y después, no sé, va y viene. Algunos tiempos parecía costoso para vivir y otros no tanto. Y pienso es que cuando yo estaba antes, las cosas sí eran baratos por alguien yendo de Europa. En cambio, esta vez, sí, los precios no son tan altos como ir a Europa, a París o algo así, pero tampoco eran tan barato como antes. Y la otra cosa es la diferencia en cambiar la plata, porque había unos problemas de cambiar la plata de dólares a pesos, que antes yo no me acuerdo que era tan difícil conseguir la plata y, bueno, era más difícil conseguir la plata para comprar las cosas y bueno, se puede comprarlo al oficial en vez del blue, pero con los precios oficial sí las cosas iban a salir costosos. Sí, ahí sí van a ser costosos. Y otra cosa que encontré diferente en Buenos Aires fue que pude ver a los arbolitos en las calles. Cuando yo me fui de Buenos Aires había una restricción muy fuerte y había mucha intervención policial en las calles y que se controlaba más la venta del dólar blue. Sí, Pero esta vez que fuimos a Buenos Aires encontramos muchos más en las calles ofreciéndonos cambio. sí, bueno, acordamos que los arbolitos son las personas de la calle que cambian la plata, no oficial. Em, y puede ser también que, porque estábamos caminando juntos, así cuando me vean más a mí que a vos, empiezan a decir cambio, cambio, dólares, euros y todo eso. Y yo tengo una estrategia em, que es, porque siempre dicen si hablo inglés, y bueno, obviamente que sí, y que la mayoría de turistas, incluso los que vienen de países que no hablan inglés, van a hablar un poco de inglés. Pero yo digo que no, digo que solo hablo alemán y no puedo hablar castellano ni inglés. Y ellos, como no pueden hablar alemán, se acabó la conversación y me da un tiempo para escapar. Para escaparte de los arbolitos. Si tenés más interés en saber qué son los arbolitos y el dólar blue, podés ir a uno de nuestros podcasts en nuestro blog, que es donde te hablamos específicamente de ese tema y con todos los detalles. Sí, pero el asunto de hoy es que cambió la presión de tener que cambiarlo al no oficial, porque si estás comprando al oficial, sí, los precios no son baratos. Y debe ser aún más difícil por los que viven ahí. Los argentinos deben Sí, tener... la gente que quiere ahorrar en dólares, porque el peso argentino está devaluado. Y sí, es más difícil. Eso. Una de las cosas que me pareció muy graciosa mientras caminábamos juntos en Buenos Aires fue que una de las personas, claro, nos veían como turistas o extranjeros y nos preguntó algo
y yo respondí en castellano y esa persona me dijo que yo hablaba muy bien en castellano y me pareció muy gracioso porque es obvio que hablo bien porque soy de Argentina. Pero suponían que eras turista, ¿no? Suponía que eran turistas porque yo estaba hablando en inglés. Bueno, el mismo pasó a mí y de creo que me salió la idea de fingir que soy alemán, porque un día yo estaba en Londres y yo nunca vivía en Londres, pero estaba en Londres y no sabía dónde estaba, así pregunté a una persona pidiendo direcciones y me aconsejó dónde hay que ir y después al fin dijo que yo hablaba muy bien el inglés. Y yo no sabía qué decir eso, así dije gracias y nada más, sí. Esas son situaciones muy graciosas. Así, no sé, la gente piensa que los turistas nunca hablan el idioma, pero se puede ser turista en su propia ciudad, ¿no? Sí, la verdad que sí. O en tu propio país. Y otra cosa que debe ser que no era distinto, pero olvidé o algo, que hubo más calor que yo pensaba, porque fuimos en el invierno y en la época que estamos había bastante calor. En cambio, no me acuerdo que era tan caluroso. Bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo tenía calor y toda la gente de Buenos Aires que veíamos que iban a trabajar o estaban en sus actividades diarias, estaban con camperas, con bufandas, con abrigos, y nosotros andábamos en una remera de manga corta y algún saquito liviano, y yo también pensé lo mismo. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo con la gente? Porque hace calor. Y después pensé que quizás es como actualmente estamos viviendo en una ciudad donde realmente hace bastante frío, mucho frío. La diferencia de las temperaturas entre el invierno de aquí en Nueva Zelanda y el invierno en Buenos Aires, la verdad que sí, que son muy distintas y se siente diferente. No sé si es que mi cuerpo se adaptó a estas temperaturas frías y allá tenía mucho calor o qué es lo que pasó, pero yo que viví mucho más tiempo que vos en Buenos Aires, también noté esa diferencia. Incluso mi familia andaba abrigado y todo, y yo decía, ay, ¿cómo pueden estar así? Yo estoy transpirando. Sí, para mí son las dos cosas. Una es lo que te acostumbras y la otra cosa es cultural. Como si estás mucho tiempo y todos están abrigados, vos, no sé, vestís de moda y es más tener la oportunidad cambiarte la ropa y poner un abrigo. Bueno, quizás las chicas, pero los hombres, no sé. Pero Eso sí, fue diferente eso. y bueno, no estábamos en verano, pero bueno, sí. Temperaturas de 23 grados, 24 en invierno, esas semanas fueron calurosas. Sí, y sube a 30 y algo en ¿Por verano. invierno? No, por el verano. Sí, por verano sí, mucho más. Más de 40 también. Llegan a los 40, sí, seguro. Al días que sí, que son muy calurosos, 42. Es también por el cambio climático del mundo, digamos, global. Hay muchos cambios. Y también las lluvias son más intensas. Yo fui por 3 semanas a Buenos Aires y mi primer semana, que fue sin Josh, fue todo lluvia y frío y ¿sabes qué? También depende mucho si estás en la capital federal o si estás en el conurbano bonaerense, que es alrededor de la ciudad, el Gran Buenos Aires. Como mi familia vive en el Gran Buenos Aires, en esa parte se siente más el frío. Creo que hay menos edificios altos o la temperatura es más baja en la ciudad. Entonces yo cuando estaba en la casa de mis padres tenía más frío. Cuando estaba en capital tenía más calor. Era una cosa loca. Sí, debe ser todo el concreto que está por ahí y todo el humo también ayuda en calentar la ciudad. Eso era otra cosa. Por un parte, Buenos Aires parecía
más grande de lo que acordaba. Y pienso que esto es porque estaba saliendo más a Gran Buenos Aires. Y antes, como turista, te quedas más en el microcentro o en el centro, o al menos Capital Federal. Y no viajas mucho más de eso. En cambio, sí, esta vez estaba viajando más y me di cuenta de tan grande es la ciudad. Y del avión también se notaba. Del avión se notaba, bueno, las diferencias, eso sí, eso fue como impresionante para mí, ver. Porque llegar a nuestro pueblito en Nueva Zelanda, bueno, no es un pueblito, es una ciudad, pero la diferencia es grande de la gente Sí, y que vive. otra cosa del avión, ¿te acuerdas? Saliendo, vimos las manzanas sin luces. Sí. Y había cortes de luz y... Hubo cortes de luz y se podía ver desde el aire bien qué zonas eran las que no tenían luz. Sí, eso era impactante. Sí, porque eran cuadrados perfectos. Sí. Sin luz y todos las cuadras alrededores sí tenían. Iluminadas, sí, iluminadas. Bueno, otra de las cosas que vi diferentes en Buenos Aires fue el subte, el subterráneo. Muchas de las estaciones que estaban en un estado muy, muy feo, muy triste, estaban arregladas. Yo noté que eso fue un gran cambio para la ciudad, mi manera de ver el subterráneo en la ciudad. Y que fue para mí un cambio muy positivo, muy lindo ver el subte y las estaciones más arregladas. Incluso tomé un subte y justo habían, creo que, hecho un spray, puesto un spray con olor aromatizante en el subte y yo digo, oh, estoy viajando en un subte con olor, olor a rico, olor a un aromatizante o algo. No sé si fue casualidad que justo limpiaron el vagón o esa formación de subte y fui afortunada en tomarlo. ¿O qué es lo que pasó? ¿O alguien se puso perfume? No sé. Podría haber sido una persona que puso mucho perfume por la mañana. O quizás antes de que llegaste hubo un olor horrible y alguien hizo... Quizás, no sé, pero a mí me gustó mucho viajar en ese vagón con olor a riquísimo. Sí, eso era otra cosa. Me noté, es que parecía que mejoró el sistema del tránsito público en los colectivos y en los subte también. Y también me di cuenta que está cada vez más grande el subte y están creciendo las líneas. Y otra cosa, la última vez que yo estaba en la línea A, los carros estaban hechos de madera. Y esta vez cuando fuimos ya no son como sí, la más mayoría. nuevos. Y sí, porque bueno, esos carros que vos decís, esos vagones, fueron los primeros que trajeron al país. Que eran, en esa época eran muy lujosos y muy hermosos y de mucha categoría y Buenos Aires, bueno, hacía alarde de sus hermosos vagones de subte. Pero bueno, cumplieron una etapa estuvieron mucho más tiempo de lo que deberían haber estado y finalmente fueron removidos. ¿Y sabes qué? ¿Qué pasó con algunos de ellos? Algunas personas robaron partes del subte como manijas o adornos y luego las vendían por internet en las páginas. Y personas denunciaron esas acciones y se pudieron recuperar algunas de las cosas. Y bueno, eso es una lástima porque son partes de nuestra historia que fue a parar, vaya a saber uno dónde, en la casa de quién. Claro, que tienen que estar en un museo o algo. Que tienen que estar en un museo. De hecho, bueno, el tren ahora, esas formaciones están para exhibición en museos de la ciudad. Pero bueno, es un hecho lamentable. Y es un hecho agradable que hayan, bueno, extendido las líneas. Hay una línea que creo que es para vos es nueva, que es la línea H,
que es la que la que va por Pueyrredón ahora, por la avenida Pueyrredón. Claro, una cosa es preservar las cosas históricas y otra cosa es el progreso, que hay que mejorar y sí, el sistema para la gente y para los que viven ahí, ¿no? Y sí, hubiera sido muy lindo que continúe al menos un vagón, pero sí, hay que preservarlos porque aparte tampoco son seguros. Son cosas muy viejas. Pero sí, la verdad que sí, el transporte en general y los servicios públicos de transporte dentro de la ciudad han cambiado mucho. Una de las cosas eran por esa avenida, que te contábamos al principio que había notado la diferencia que hay una parte de la avenida 9 de Julio únicamente para los colectivos. Entonces eso hace más ágil el tránsito en la ciudad y también es que ahora hay más restricciones para entrar con tu auto si sos del Gran Buenos Aires a la capital. Hay más restricciones en cuanto hay más peajes, menos lugar para estacionar, horarios y que todo eso se hace con el fin de que no haya congestionamientos dentro de la ciudad porque hay muchos vehículos. Incluso las callecitas de Buenos Aires sí son, como dice el tango, son callecitas. Hay muchas de las calles, no las avenidas, pero otras que son muy angostitas y se rompen con bastante facilidad. Entonces, para evitar muchos de esos problemas. Bueno, así había unas cuantas cosas que vimos que eran distintos o que sentíamos distinto. Así, lo más probable en otros episodios vamos a hablar de más cosas que vimos en las vacaciones, pero vamos a dejarlo ahí por ahora. Y les acuerdo que estamos en iTunes y se puede suscribir para recibir los episodios del podcast, y también estamos en YouTube y podrían dejar una crítica en iTunes o hacernos un like en YouTube o lo que sea. Sería bueno, y también vamos a poner las pilas con los artículos del blog, que estamos un poco retrasados con eso. Y sí, que nos disculpen porque estuvimos de vacación. No es una excusa, pero también si tenés ganas podés dejarnos en los comentarios en YouTube o en alguno de nuestros medios cibernéticos cuáles fueron las diferencias que encontraste si estuviste mucho tiempo lejos de tu ciudad y volviste, qué cosas encontraste diferentes, que seguro quizás fueron tantas como nosotros. Esto es todo, hasta el próximo episodio. Chau chau.